Cada proceso en nuestra vida es para cada día crecer en el Señor, porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Lo que Dios ha dicho se cumple. Hay procesos, dice mi pastor esta mañana, hay procesos que son dolorosos, pero que esos procesos dolorosos nos llevan a conocer aún más la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada persona que tiene un encuentro con Dios, en muchas facetas de nuestra vida tiene que haber una transformación y un cambio. A veces no queremos pasar por esos procesos, pero es necesario pasarlo muchas veces. Amén. Jacob pasó por procesos en su vida. Jacob fue un hombre que tuvo que huir. Tuvo que desaparecer, digamos, de la presencia de su padre, de la presencia de su madre, de la presencia de su hermano. Y en el transcurso de ese tiempo tuvo que haber pasado por muchos procesos en su vida. Todos nosotros pasamos procesos. Algunas personas lo llevan de una forma distinta, de una forma ligera, otros nos cuesta. Pero sabemos que Dios está siempre allí para ayudarnos en cada proceso. Dios nos manda pruebas que nosotros no podamos soportar. Dios manda pruebas que podamos soportar. Y en esa prueba, y cuando nosotros hayamos pasado esa prueba, Dios nos ha dado una victoria. Y el porvenir lo vemos al frente de nosotros. En estos procesos hay que tener fe. En estos procesos no podemos menguar nuestra fe, sino tener una fe firme. Amén. No podemos desmayar. No podemos desmayar. De hecho, Pablo fue perseguidor de la iglesia. Y si usted encuentra en la Biblia, en todos los hombres de la Biblia y aún en el hombre de Dios presente, también pasaron por procesos. Y también seguimos pasando por procesos. Pero que en medio de esos procesos, Dios levanta bandera. Y Dios se glorifica en nosotros. Y nos hace cada día a imagen de Dios. A imagen del que nos creó, a Jesucristo. A su nombre. Nuestra mente, la metanoia, es el cambio de mentalidad, es una transformación en la mente. Y Dios quiere que nosotros entendamos que lo que Él hace lo hace perfecto. Él no hace las cosas imperfectas, Él las hace ¿qué? Perfectas. Amén. Y en nuestra metanoia nosotros, que es la transformación de la mente, vamos a entender de que Dios lo que hace, lo hace maravillosamente perfecto a beneficio nuestro. Amén. Porque en el plan de Dios es que nosotros estemos bien. La mariposa o la oruga, antes de pasar procesos, pasa procesos dolorosos dentro de ese capullo. Deja de ser una simple oruga a ser luego una hermosa mariposa. Pero de entre ese proceso de un estado a otro, una transformación, digamos, física, porque ella recibe una transformación física, nosotros recibimos una transformación interna. Que esa transformación interna nos lleva a nosotros algunas veces a ser dolorosa, otras a ser, bueno, pues, someramente dolorosas. Pero que de nuestro interior Dios comienza a transformar y hacernos cosas diferentes. Transformación.
Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 habla de la transformación, de un cambio, de una transformación. Amén. Jacob luchó con el ángel, pero dentro de esa lucha, en esa lucha había procesos que estaban ocurriendo en la vida de Jacob. Me remonto a cuando el Jacob se encuentra con el ángel de Jehová. ¿Se encontró con quién? Con el ángel de Jehová. Pero dentro de ese encuentro había un encuentro doloroso entre lo que el ángel no quería hacer posiblemente, o lo que el ángel quería hacer, o lo que Jacob no quería dejar. Recuerda que era engañador, mentiroso. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que determinar y dejar en nosotros. Hay que determinar y dejar en nosotros lo que está en nuestro corazón, para que Dios pueda glorificarse en gran manera. Amén. Entonces, Dios empieza a trabajar con nuestra mente y con nuestro corazón. Para que haya cambio en nuestra vida, Dios trabaja con la mente y con el alma. Amén. Él va a trabajar ¿con quién? Con nuestra mente y con nuestra alma. En nuestra alma están las emociones, la voluntad y los deseos. Hay una adoración que dice que mi mente dice no es posible, pero mi corazón está ¿qué? Está confiado. Porque los ataques más grandes del mundo en el ser humano y en el creyente es en su mente. Y Dios quiere renovar nuestro espíritu, de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y a veces cuando pasamos por los procesos, no entendemos por qué nos pasa Dios por ese proceso, y no queremos que Dios nos pase por ese proceso. Pero de hecho Dios tiene que hacerlo, para bien y no para mal. A su nombre. Entonces Dios empieza a trabajar allí. Cuando llegó el momento del proceso y la de dificultad, cuestionamos posiblemente a Dios, porque eso está en nuestra mente. Comenzamos a cuestionar: ¿por qué, siendo yo creyente, estoy pasando por este momento tan difícil? Si yo te alabo, si yo te adoro, si yo te sirvo, ¿por qué a mí debe pasarme? Porque es que Dios quiere mejorar nuestro hombre interior y mejorar nuestra perspectiva y la visión en el cual Dios nos ha, digamos, metidos en esa esfera de Él, para entender todas las cosas que Dios tiene para nosotros y que nosotros debemos hacer para Dios. A su nombre. No conforme en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y hay que comenzar Dios a renovarnos, a cambiar nuestro chip y poner el chip de Él en nuestra mente. Poner lo que Él realmente quiere que nosotros hagamos para Él. Él lo va a poner. Y hay una palabra que siempre me gusta y la llevo en mi corazón: porque Él no nos dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho. Él no nos dejará. O sea, en ese no dejar, en esa palabra dice: no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. También en esa palabra empiezan los procesos de Dios. Porque Él no te va a dejar. Y si te tiene que pasar por los ríos, te pasa por los ríos. Si te tiene que pasar por el fuego, te tiene que pasar por el fuego. Pero sabes que la llama no arderá en ti. Y sabes que por ese río que vas a pasar, Dios va a estar siempre a tu lado para ayudarte a pasar ese proceso. Porque Dios no te va a dejar, no nos va a dejar que no pasemos ese proceso. Él va a estar allí para ayudarnos a pasar
ese proceso, porque Él es nuestro pastor. Entonces la mariposa recibe ¿qué? O la oruga pasa de ser eso, se arrastra, y en el proceso algunos llegan a ser mariposa, otros no llegan a ser mariposa, porque están las aves de los cielos que se la quieren comer. En otras palabras, y si lo llevamos lo contextualizamos, son los demonios que no van a permitir que tú pases un proceso. Porque Dios sabe que, y el enemigo sabe que cuando tú pases un proceso, vas a ser la persona más importante todavía para Dios en su reino, para que te use en gran manera. Él sabe muy bien que tú eres importante. El enemigo busca la manera de desestabilizarte. Aún tus emociones, va a buscar la manera de desestabilizarte tus emociones en un proceso. Porque ahí juegan algo importante las emociones, que cuando viene el proceso comienzan las emociones a moverse de tal manera que nosotros no podemos, o tiramos en la toalla o no tiramos la toalla, o permanecemos o no permanecemos. Por eso la Biblia dice claramente: solo los valientes que arrebatan el reino. No simplemente le pasa a la oruga el proceso. En muchos animales e insectos pasan por diferentes clases de pruebas y dificultades. En el mar, cuando la icotea sale, ¿verdad? Y pone sus huevillos. Y cuando ellos ya empiezan a salir las pequeñas animalitos, también hay aves en el cielo que quieren destruirlos, Señor. Algunos llegan al mar, otros no llegan al mar. Están las ballenas. Algunos crecerán, otros no crecerán. En el proceso, si tú lo llevas, en el amor de Dios lo llevas y lo entiendes, amén, vas a crecer en el proceso. No te vas a quedar en el camino, sino que vas a crecer en el proceso para que sea lo que Dios estableció con tu vida. Las emociones se empiezan a mover en el proceso. Es doloroso, nos duele. Algunos desiertan, otros permanecen a pesar del peligro que lo acecha. A su nombre. Entonces, Dios empieza a hacer su obra en nosotros. Involucra la metanoia, involucra una transformación intelectual e interna del ser. Eso involucra todo. Ya nuestra perspectiva acerca de Dios va a ser diferente. El mundo no lo vamos a ver de la misma manera cuando ya pasamos un proceso. No nos vamos a dejar llevar por lo que el mundo ofrece, porque nuestra mentalidad es de reino. Ya no una mentalidad de la tierra, sino una mentalidad de reino. Pensamos solo en las cosas de arriba, en lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros. Dios escoge una persona y una mujer, ¿para qué? Para transformarla. Vemos hombres que Dios ha escogido. Algún Dios escogió un drogadicto y lo transformó de tal manera que cambió su mentalidad. Dios escoge a la peor persona para transformarla, para que el mundo vea que Dios cambia, transforma y hace cosas maravillosas. ¿Hace cosas qué? Maravillosas, poderosas. No crea usted que Dios no puede hacer algo maravilloso con lo suyo. En la casa, escuche bien, los procesos que uno más toma o uno más lleva son los procesos de su propia casa. En la casa es donde pasamos los mayores procesos de nuestra vida. Cuando estamos pasando momentos difíciles financieramente, estamos pasando por procesos.
Cuando llega la enfermedad, pasamos por procesos. Cuando hay una ruptura dentro del matrimonio, pasamos por procesos. O no pasamos por procesos en ese momento. Pero si estamos en Cristo, amén, sabemos manejar los procesos de Dios. Sabemos manejar lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque yo quiero formarlo a mi imagen y semejanza, que cuando llegue la prueba la sepan manejar de tal manera que el mismo Jesús pasó prueba. Jesús, estando a solas con Dios, dice la Biblia que cuando empezó a orar, él veía lo que le iba a suceder. ¿O no? Veía lo que iba a suceder, que iba a ser crucificado, iba a ser claveteado en sus manos. Tú sabes lo que es un clavo en la mano. Él sabía lo que iba a suceder. En su interior había, no lo de interior, estoy hablando del proceso interno. Había muchas emociones en él. Él podía decir: yo dejo esto, hasta aquí llegué, Dios. Pero él dijo una frase sabia, dijo: que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que su voluntad, no la mía. Yo quiero dejarlo. Y dice la Biblia que sus eran como que gotas de sangre. Era difícil ese momento, pero él sabía en el plan por lo cual Dios lo envió. Y debemos entender en nosotros cuál es el plan por lo cual Dios nos llamó a nosotros sobre este lugar. Por lo cual Dios te llamó a ti para que seas un hombre y una mujer poderosa en el Señor. Que cuando hayas pasado el proceso, cuando hayas pasado la transformación que Dios quiere, los que vengan detrás de ti puedan recibir y extenderle tú la mano para ayudarlos a levantar de la misma manera como Cristo te levantó. Porque la mayor autoridad que tiene un creyente es haber sido transformado por Dios. Y cuando venga la persona para ese momento difícil, aquí está: Dios lo hizo conmigo, de la misma manera Dios lo va a hacer contigo. A su nombre. Ese es el proceso de Dios. Es la transformación de Dios. Aleluya, a su nombre. Dios demanda de cada uno de nosotros que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Para que cambiemos qué? Nuestra manera de vivir. Nosotros no podemos vivir todavía de aquellas cosas que están en el viejo ¿qué? En el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué es lo viejo? Los malos hábitos es del viejo hombre. A veces nos centramos en los pecados más grandes. El viejo hombre, el viejo pecador, el pecado más grande. No. Hay cosas que todavía, que aunque sean pequeñas en nuestra vida, esos malos hábitos hay que cambiarlos en nuestra vida. El oro, para hacer una joya preciosa, pasa ¿por qué? Por proceso. ¿Lo sacan de dónde? De la tierra, ¿sí o no? Y de ahí lo pasan ¿qué? Luego a limpiarlo. Y después que lo limpian, lo mandan ¿a dónde? Al fuego. Y después que pasa el fuego, pasa el martillo o al yunque a darle martillo. Tenemos el alfarero, que es Dios. Él no coge la vasija y hace un barro.
Del barro hace una vasija, perdón. Pero algo impresionante que me llama la atención es que sigue trabajando con el mismo barro. Tú eres ese barro y yo soy ese barro. Que Dios quiere transformarlo en una vasija, amén, de honra para Él. Ahí empieza la transformación de Dios. Dejar la vieja naturaleza. Que muramos a lo viejo. Que muramos a las viejas tendencias de lo que todavía está arraigado en nuestro corazón. De lo que aprendimos de la vieja naturaleza, todavía hay cosas que todavía están arraigadas que Dios necesita quitarlas. ¿Qué cosas hay todavía en nosotros? Todavía que se ha enraizado en nuestro hombre interior. Aún todavía pensamos que no podemos. A su nombre. Es que yo nací así morí, mi familia fue, y vamos al chiste de la 20, es que mi familia toda fue campesina, yo voy a morir campesino y sigue siendo campesino. El conformismo nos lleva a tener una mente no renovada. No os conforméis a este mundo o a este siglo. Cuando usted se conforma de lo que usted es ahora, o de que empezó a tener uso y razón, sigue siendo la misma persona, todavía su entendimiento no se ha transformado. Tenemos que ir evolucionando nuestros pensamientos en Cristo Jesús, que sí podemos ser diferentes. Amén. Que sí podemos ser alguien en la vida. Le doy un ejemplo en el trabajo. Yo llegué siendo último en el trabajo. Los que estaban allí, estaban allí. Pero yo no me iba a quedar siendo un simplemente obrero. Me fui mucho más allá. Ellos se quedaron siendo ¿qué? Los que siguen siendo. Y fueron primeros que yo. Porque su mentalidad es el dinero, pero nunca pensaron en sufrir mucho más y estar en un lugar de mejor posición. Nuestra mente debe ser cambiada, dejar lo viejo que está en nosotros. ¿Y qué dejar lo viejo? Es cambiar nuestro estilo de vida como creyentes. No podemos ser las mismas personas del viejo hombre. Aquí una cosa, aquí somos amorosos, pero en la casa no somos amorosos. Eso es del viejo hombre. En la casa hay egoísmo. Eso es del viejo hombre, de la vieja naturaleza. A su nombre. Y nuestro estilo de vida debe cambiar, porque Dios quiere que cambiemos nuestro estilo de vida, nuestro modo de vivir, aún en la casa, en donde estemos, que seamos diferentes a imagen de Cristo. La oruga no quiso, que ella necesitaba entrar en ese capullo. Allí en ese lugar, allí en los secretos hay transformación. Escuche bien. A veces los procesos no son acompañados, sino que son procesos aún estando a solas. Porque Jacob luchó con el ángel a solas. Él no se llevó a su familia. Él necesitaba un cambio. Él sabía que en su vida estaba mal. Y con su comportamiento podía arrastrar a su familia al abismo. Él sabía, usted sabe muy bien qué es lo que está mal en usted. ¿Qué es lo que hay que dejar en usted de la vieja naturaleza? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar de mí? Y en los secretos con Dios, Dios empieza ¿a qué? A transformarnos. La oruga no estuvo acompañada, estuvo sola. Jacob estuvo solo. Moisés cuando subió al monte estaba solo a encontrarse con Dios. Y en esos encuentros con Dios sucede algo maravilloso.
Dios comienza a hablarnos. Dios comienza a mostrar nuestra condición como estamos. Amén. Y cuando Él muestra esa condición en nosotros, nosotros determinamos si seguimos siendo igual o escuchamos la voz de Dios. A su nombre. El proceso de Job no fue un proceso fácil. O fue un proceso fácil. A su nombre. No le fue fácil. El enemigo lo atacó fuertemente por mandato de Dios. Su proceso lo pasó. Había algo que le faltaba seguramente a él en su interior. Posiblemente se sentía superior a los demás. Pero Dios tuvo que pasarlo por el proceso para transformar lo que le faltaba. A veces pensamos nosotros que como predicamos o enseñamos o cantamos una alabanza, adoración, ya hemos alcanzado los procesos de Dios. A su nombre. Ya hemos sido transformados. Cuando nos creemos súper espirituales, es cuando dice, te crees súper espiritual, pero todavía hay en ti, en tu corazón, cosas que a mí no me agradan. A su nombre. Porque pensamos porque ya Dios nos usa de tal manera, pensamos que ya alcanzamos ya que la santidad de Dios. Mentira. Y a veces miramos a los demás pocas cosas y decimos, mira, es que yo digo cómo Dios me usa y a este no. Es cuando dice, ahora viene el primer zarandeo para ti. En los secretos se entra con Dios. En el lugar santísimo se entra con Dios. Posiblemente no hemos traspasado todavía el lugar santísimo, no hemos quedado simplemente en un lugar santo y pensamos que ya lo hemos alcanzado todo. Pero déjame decirte que Dios quiere transformarnos a su imagen y semejanza, a ser como Él. Amén. En que en nuestro corazón no haya odio. A su nombre. En nuestro corazón no haya egoísmo. Que en nosotros no haya rivalidad los unos con los otros, sino al contrario, que haya el amor de Dios. Y sentamos ese amor de Dios a la imagen de Cristo, porque Dios quiere transformarnos a su imagen. A su nombre. Dios nos llamó a todos los que estamos aquí presentes. Y Dios quiere que entendamos su propósito. Escuche bien. Todos ustedes tienen un llamado. Y me voy a centrar un poquitico aquí en esa mañana. Tienen un llamado especial de Dios. Y no te va a dejar hasta que haya dicho lo que Él ha dicho. No te va a dejar. Si tú sabes bien que Dios te llamó, vas a aprender a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida? ¿Te has preguntado cuál es tu voluntad hacia mí, Dios? ¿Qué quieres que yo haga?
¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero saber cuál es tu voluntad hacia mi vida, hacia mi familia. ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué estoy a la iglesia? ¿Con qué objetivo yo estoy en tu casa? Porque tiene que haber un motivo por el cual Dios nos sacó de allá, del mundo, para traernos a este lugar. Porque Dios no es loco de traernos de un sitio para estar simplemente aquí y a la expectativa de las cosas. No. Que Dios nos escogió para prepararnos para una cosa mucho más grande que usted menos se imagina. Y para saberlo yo y usted, tiene que ir ¿a dónde? A los secretos con Dios. La oruga posiblemente no tenía ni el pensar, digamos así, que pensara de entrar ahí y salir diferente. Salió con alas a su nombre, volaba con colores diferentes y con un matiz diferente. Hay mariposas que tienen diferentes clases de colores. ¿Y qué hace la mariposa? Hay un propósito en la mariposa. Dios la creó para un propósito. Y Dios te creó a ti para un propósito. Pero para que ese propósito se cumpla, tenemos que pasar los procesos y la transformación de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo que hace la mariposa? ¿Por qué? Poliniza. Llega a la flor, saca y lleva ¿qué? La semilla a otro sitio. Es un insecto productivo. Y Dios ha llamado a la iglesia y tenemos así a ti a ser un hombre y una mujer productiva para su reino. Aparentemente es insignificante, pero no es insignificante. Dios la creó con esa capacidad para repartir sobre la tierra la semilla para que la tierra dé fruto. Qué hermoso, ¿verdad? De la misma manera, Dios tiene que pasarte por el proceso para que tú lleves buenos frutos. Así que tú no eres cualquier persona. Si ella escogió esa mariposa tan insignificante para que llevara frutos sobre la tierra y que la tierra fuese poblada, ¿por qué? Porque aún utiliza otras aves del campo para que también lleve frutos. Hay un animalito que todo el mundo le tiene miedo, que se llama el murciélago. ¿Qué hace el murciélago? Hace casi la misma labor que hace la mariposa. A su nombre. Que es maluco, que la gente le tiene miedo, que aún le han puesto fetiche sobre él. Y ese animalito también, cuando toma el fruto, lleva consigo sí el fruto, y en ese fruto lleva la semilla, y también esa semilla cae en tierra para que esa semilla produzca otro árbol. Hemos sido llamados nosotros ¿a qué? A llevar la semilla de la palabra para que otros reciban la gracia y la misericordia de Dios, para que también ellos den fruto como tú y yo hemos dado fruto.
Qué tremendo, ¿verdad? El Señor. O sea, todo lo que Dios creó es bueno. Y bueno en gran manera. Y usted, Dios los creó a ellos, pero nosotros que nos formó. Amén. Nos formó del polvo de la tierra. El alfarero hizo el hombre. Al principio Dios creó el hombre. Lo tomó del polvo de la tierra y se dignó como el alfarero a formarnos a la imagen y semejanza de él. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a la imagen y semejanza de nosotros, formó al hombre. Transformó la tierra en un ser humano. Y luego sopló ¿qué? Aliento de vida. Y yo digo mucho más allá. Sopló de su naturaleza en nosotros para que fuésemos santos como Él es santo. Así que has pensado ahora en esta mañana por lo cual tú estás en este lugar. ¿Por qué Dios te formó en el vientre de tu madre y te hizo lo que te hizo? Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y aún después, ¿por qué? Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Aún del polvo se levantará. Eso hizo Jesús por nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer Dios de nosotros? La joya más preciosa sobre la tierra. Lo que el diablo afeó a causa del pecado, Dios en la transformación, amén, nos regenera. Lo hace aún más hermoso que antes. Ustedes son hermosos. Anteriormente el pecado nos afeaba. ¿Sí o no? Estábamos malucos sin esperanza. Pero cuando llegó Cristo, ¿qué pasó? Que empezó a transformando y a regenerarnos en una nueva criatura según la imagen de Él. Y si nosotros entendemos esto y nos lo llevamos al corazón, a su nombre, y aplicamos lo que Dios dice en su palabra, cada día seremos mucho mejor, aleluya, para que el pueblo que desconoce acerca de Cristo se maravillen de lo que usted es ahora. Dice, antes era tal cosa, ahora es diferente. Yo quiero ser como Él. ¿Verdad? Y el estilo de vida cambia. Yo me prediqué acerca de Job y dije de Jacob. Y quedó marcado Jacob. ¿Sí o no? Jacob después que luchó con el ángel, ¿no creas tú que esa descoyuntada del muslo no le dolió? ¿Ah? A él tuvo que haber tenido un dolor en su costado cuando el ángel le tocó el muslo, que luego cojeaba. Y me pongo a pensar en esa mañana que cuando Jacob, después que luchó con el ángel, venía caminando, posiblemente la gente no reconocía porque esperaban a un Jacob todavía desde lejos. ¿Y quién será que viene por allá? Pero a la medida que se iba acercando, dice, sí es Jacob. ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Por qué Jacob cojea? Jacob no se fue bien y ahora viene cojeando. En la transformación de Dios quedamos con una marca, un instintivo.
Amén. Hay una marca en nosotros. Cuando tenemos un encuentro con Dios sobrenatural, hay una marca, hay un sello. Y ese sello es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y aún se refleja en nuestra imagen física. En nuestro rostro hay un cambio. Ayer miraba a una jovencita. Estaba prácticamente vine a la iglesia estaba entre sí y dos. Y yo comencé a mirarle, dije, su rostro le ha venido cambiando, que ahora se ve mucho más hermosa que antes. Porque cuando uno entra en la presencia de Dios, nuestro rostro empieza a hermosearse de tal manera que la gente dice, pero qué gracia tiene. Puede ser el hombre más maluco, la mujer más maluca, pero tiene una gracia. Y esa gracia la da Dios. El primer encuentro fue en Peniel y el segundo fue ¿dónde? El primer encuentro fue en Betel y luego en Peniel. El primer encuentro fue un sueño, el segundo fue sobrenatural. Tú vas a quedar con un instintivo y con un sello y con una marca de que eres verdaderamente hijo de Dios. A su nombre. Eres sellado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey nos sella. Dice, este es mío y mía. Eres sellado. Y vuelvo a decir nuevamente, y no te dejará hasta que haya hecho lo que Él ha dicho, porque eres tú. Dios ya te selló como su hijo y como su hija. A su nombre. ¿Sabe que yo la vez pasada le decía, como ejemplo también le decía, que usted conoce quién es la chismosa del barrio? Ese es su sello. El creyente genuino se conoce por su andar en su vida. Que aunque sigue el proceso de transformación, porque va a seguir su proceso, pero ya hay un cambio en su vida. Cuando Ananías fue a mirar, cuando Dios le dijo a Ananías, ves a la calle de la derecha, y eso está en el libro de Hechos. Saulo de Tarso dice, bueno, ven acá. Él tenía una marca de que era perseguidor de la iglesia, que había encarcelado a muchos. Y Ananías dice, tú me vas a mandar allá a este hombre que ha hecho esto y esto. Y no, ve a este hombre, está ciego, que en visión te ha visto que vas a llegar allí a donde está él. Porque instrumento es este. Cuando él tuvo un encuentro que iba al camino de Damasco, capítulo creo que 8 por allá, Hechos. Iba al camino de Damasco, tuvo un encuentro con Dios. La vida de él ya no fue una vida de perseguidor. Dice, me es necesario que él sepa qué es padecer. O sea que Dios, pienso yo, no sé, o me voy más allá o profundizo más allí, que la vida de Pablo fue una vida de procesos continuos. A su nombre. Porque te das cuenta que Pablo estaba preso, que Pablo estaba que naufragaba, que Pablo estaba con la serpiente, que Pablo... Y tú no te das cuenta que Pablo... Y me es necesario que él pase por todo. A su nombre. Dios es bueno, ¿verdad? En todo tiempo Dios es bueno. Quiero ir un poquitico allá.
a la Biblia. Gloria a Dios. Persigue a la iglesia, ¿verdad? En el capítulo 8. En el capítulo 9 tiene el encuentro con el Señor. Amén. Y dice el versículo 4 del capítulo 2, dice: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le digo: ¿quién eres, Señor? Y le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te acose contra el aguijón. Él temblando temeroso digo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Algo tocó lo profundo del corazón. Dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Por eso le dije anticipadamente que cuando tú tienes un encuentro con Dios en lo secreto, Dios te va a dar lo que debes hacer para Él. ¿Cómo vas a saber tú cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios en lo secreto? En un encuentro con Dios. ¿Qué quieres que yo haga? No, tranquilo, que yo luego te voy a decir lo que vas a hacer, Pablo. Escuche bien. Dice mi esposa esta mañana acerca de la panela. Hay panelas que son suaves. ¿Sí o no? Que cuando tú... Pero hay panelas que hay que darle como. Para que puedan usar. Hay que darle con el martillo. Y yo razonaba acerca de eso y decía: hay algunos que los procesos son más fáciles porque han dispuesto su corazón para que ese proceso lo lleve de la mejor manera, aunque sean difíciles. Pero a otros no quieren pasar por el proceso, sino que quieren hacer su propia voluntad. Y tiene que Dios pasarlo por donde. Dios nos está llamando a algo grande. ¿Quién quiere participar de lo grande de Dios que viene? Yo voy a participar de lo grande que Dios viene. En estos días estaba pensando en la palabra que Dios me dio a través del siervo de Dios. Alberto Montes me dio una palabra que la llevo ahora y que luego murió el manto de se te va a traspasar el manto de Billy Graham, Gigi Ávila. Ya Billy Graham murió. Le dije: Señor, dice, es que estaba esperando todavía el momento, porque todavía no era el momento. Y estaba cavilando en ese pensar. Y le dije: Señor, necesito más transformación. Esta mañana meditaba: Señor, ya tengo cumplido prácticamente 20 años de conocerte y todavía no he hecho nada por ti. Y la pastora estaba predicando un mensaje esta mañana y decía acerca de Abraham. Cuando Dios cogió a Abraham a los 75 años y le dio una promesa, ¿cuánto tiempo duró el tiempo para que recibiera la promesa? 25 años. Eso hace como 7 u 8 años que Dios me dio esa palabra.
Ahora, ¿qué debo hacer yo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tomo este texto bíblico cuando Él dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿cuál es la segunda fase que debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Para que lo que tú dijiste a través de este hombre se cumpla en mí y yo pueda cumplir el propósito tuyo sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito tuyo para con el Señor? Vas a pasar mucho tiempo, más tiempo, y no te has dejado pasar por el fuego, por el proceso de Dios porque no quieres. Y le dije, Señor, necesito que apasionarme más por conocerte a través de la palabra. Y ahí voy a entender lo que yo debo hacer. Como iglesia vamos a hacer muchas cosas, pero en el llamado personal, nosotros que tenemos que determinar y ser diligentes en nuestro llamado. Diligente en el llamado. Y yo comencé a mirar todos los hombres que han llegado a ser lo que son porque fueron diligentes y tenían pasión por la obra y tenían pasión por su ministerio. Lo mejor, yo no digo está por venir, lo mejor ya está. Ya está. Ahora nosotros tenemos que tomar lo que Dios nos dio. Y me remonto a Caleb. Caleb era un hombre que caminó con Moisés y caminó con Josué. Él sabía de lo que Dios había dicho, de la promesa que Dios había dicho. ¿O creen ustedes que ellos no pasaron por el proceso o no pasaron por la transformación? También pasaron por la transformación, porque cada hombre de Dios pasa por la transformación de Dios y por el proceso de Dios. Y decimos que lo de Dios es una carga. Lo de Dios no es una carga. Lo de Dios es una bendición. Servirle a Dios es una bendición. Caminar con Cristo es una bendición. A su nombre. Todo es una bendición. ¿Por qué ponemos a las cosas de Dios como una carga, como algo insignificante? Porque cuando tenemos las cosas, no las valoramos. Esaú no valoró su primogenitura, ¿o sí la valoró? Yo no veo. Cuando tuvo un encuentro, ambos pasaron por el proceso más grande que pasó fue el de Jacob. Yo no veo que Esaú pasó por un proceso, todavía no lo he visto todavía en la Biblia, o posiblemente lo pasó. Porque Esaú se quedó ¿con qué? Con lo material. Jacob salió sin nada. Jacob se fue sin nada. Jacob se fue sin plata. En otras palabras, hablando en términos acá, se fue sin dinero a un lugar. Al desierto se fue. Seguramente con un poquito de agua que en el transcurso del camino se le iba a acabar. O es que él no sentiría cuando se le acabó el agua, no sintió también sed, no sentía que se iba a morir. Dios sabía la condición de él. Dios sabe cuál es tu condición. Y sin embargo,
Dios, al saber nuestra condición, sigue siendo misericordioso con nosotros. Y por saberlo, nos lleva a pasar los procesos y nos lleva a pasar una transformación distinta. Ya no se te va a llamar más Jacob, sino Israel. A su nombre. Y hay una parte en la Biblia que me llama la atención, y es en el libro de Apocalipsis. Dice que cuando estemos allá, al que haya vencido le dará que una piedrecita. Y en esa piedrecita, ¿qué? Un nombre nuevo. Le cambió el nombre viejo a un nombre nuevo, a un nombre distinto que marcó la historia de la humanidad de Israel. Y cuando usted es transformado por Dios, va a marcar una historia en su propia casa, a su nombre, que su generación va a ser una generación distinta. Amén. Por haber pasado el proceso de Dios, Dios va a tener misericordia de tu generación. Aleluya. Israel, ¿padre de qué? Dios es bueno, ¿verdad? Hay un hombre que no quiso pasar, digamos, me remonto ahí y que luego pasó su proceso también al final del tiempo. Sansón era un hombre fuerte. Venía el Espíritu de Dios y lo tomaba y era un hombre fuerte. Mataba al león a su nombre. Él comenzó a jugar con el pecado. Y por haber jugado por el pecado, cayó en su pecado. El hombre fuerte lo pusieron el hombre ¿dónde? En los molinos. Y era burla y escarnio de todo el mundo. Usted no va a ser burla ni escarnio de todo el mundo. Escuche bien. Jugó con el pecado. Pero el proceso más grande que tuvo Sansón fue en los molinos. A su nombre. Dios lo pasó por ese proceso. Me dejaste a mí por tu propia capacidad, por lo que tú eras. ¿Pensabas que yo no iba a apartar mi rostro de ti? Claro que apartó su rostro de Dios, apartó su rostro de él. Pero Dios no lo dejó solo. Y si nos vamos también a otro personaje bíblico que pasó su proceso, David, José, también pasó su proceso. ¿Qué había hecho José? José había hecho algo que enojara a Dios. No había pasado nada. Un hombre íntegro como José. Dice, pero que yo soy esto y yo soy lo mejor. Sí, pero Dios te quiere pasar por momentos difíciles para que entiendas cuál es el propósito de Dios. Porque si Dios no pasa a José por el proceso y no lo pasa por la transformación, no hubiese llegado a ser lo que fue José. Porque es que los planes de Dios son perfectos. Los pensamientos nuestros no son los mismos pensamientos de Dios. Y para poder saber cuál es el pensamiento de Dios, yo debo ir a los secretos de Dios. Todo lo que estoy diciendo en esta mañana, escuche bien, es rema de Dios.
aplicas, mujer de Dios, todos los días de tu vida te va a ir bien. Cuando ya pasó por lo que pasó, que lo lleva el rey que estaba preso, es que había una gran hambruna. Mi pregunta es: ¿por qué Dios no le reveló a él lo que iba a suceder? Porque se lo reveló al rey. ¿Y por qué lo interpreta? Entonces es allí donde entiende él por qué fue llevado a ese proceso. Usted y yo hemos sido llamados a salvar almas para Cristo. Y cuando él interpreta ese sueño, 7 años de escasez y 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de escasez. ¿Cómo estaba el pueblo, el mundo en ese entonces? Dirá: wow, Dios me escogió a mí para esto, para que yo salvara a la humanidad. Tuvo que pasar por el proceso aquel para luego yo llevarlo a lo que debía de hacer. De la misma manera Dios nos está llamando a nosotros y nos pasa por el proceso y nos pasa por el fuego y nos pasa por la transformación para hacer su propia voluntad en nosotros. ¿Alguien no ha entendido en esta mañana? Y digo, y para bendecir a su pueblo. Y él se quedó así mirándome. Le dije: ¿tú por qué se me está dando y leer la Biblia? Él lo entendió. Se mantuvo allí. Y se mantuvo creyendo en lo que Dios le había mostrado en su sueño. Si sus hermanos no lo hubiesen metido en la cisterna, no hubiese pasado absolutamente nada. ¿O sí? Si sus hermanos no hubiesen puesto ese corazón, digamos, endurecido, no hubiese pasado absolutamente nada. Los irán sobando. Ay, qué chévere, qué bonito, como te amamos. Quédate aquí con nosotros. Pero hay cosas en la vida que deben suceder en nosotros aún nuestra propia familia pueden aún, por causa de Cristo, teniendo rabia. Pero eso es para beneficio de uno si uno aprende a lidiar con todo lo que la gente puede decir sobre un pastor, la gente puede decir sobre el uno, sobre el otro, sobre el líder. Lo vendieron a los ismaelitas como esclavos, estando bien acomodados en su casa. El papá, el hijo preferido, al hijo preferido tengo que pasarlo por el proceso. A los hijos preferidos de Dios, Dios nos pasa por el proceso y nos pasa por el fuego y nos pasa ¿por qué? Por la transformación. Al que Dios más le da, más Dios le demanda. Siéntase dichoso, no tenga miedo por eso. Al contrario, gócete, gózate. Lo mejor ya está. Diga: lo mejor ya está. Diga: lo mejor ya está para mí. Y voy a hacer las cosas correctas de hoy en adelante. A su nombre.
Ya está. Está. No voy a hablar del futuro, sino ya está. Ahora usted lo agarra o lo suelta. A su nombre. José interpretó el sueño y él le responde: pero búscate uno que sea sabio para que te mande. No, eres tú el indicado. Wow. Oye, ¿quién eres tú? En el reino de Dios, mujeres de Dios, eres una princesa del reino. Hombres de Dios, ustedes son príncipes del reino, para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. A su nombre. Entonces, ¿por qué todavía estamos de aquel lado del mundo y deseando las cosas del mundo? No, deseemos las cosas del reino todavía. Imagínate tú quién fue José. Segundo, estaba por encima del rey sobre él. Pasó su proceso. ¿Y pasó qué? Su transformación. No crea que allí, en cada proceso en su vida, él lo pudo pasar porque quería hacer la voluntad de Dios. Que al principio no la entendió, luego la entendió cuando llegó el momento de la interpretación. Él siguió siendo la voluntad de Dios. Lo probó en la carne. ¿Sí o no? Es que lo probó en la carne. Primero lo prueba en la carne. O digamos, primeramente lo probó en los sentimientos, allá en los deseos, la voluntad, de esos los sentimientos. Y ahí lo trató y dice: ¿cómo que mis hermanos me vendieron? ¿Cómo que mis hermanos me quieren matar? Pero no desea algo que en él no había un odio. Porque si hubiese tenido odio él, en el momento que ellos llegaron, los manda a matar. Y cuando ellos se abrazan, dicen: es que eso fue la voluntad de Dios, que yo pasara este proceso para hacer lo que Dios tenía que hacer conmigo y con el pueblo de Israel. Ojo, iglesia, no creas que lo que tú estás pasando, amén, Dios no lo sabe. Dios lo sabe. Y sabe que cuando llegue el momento de que te levantes con poder, entonces cuando vas a ser utilizado en gran manera para la obra y grandeza de Dios. A su nombre. Se le presentó por segunda vez entonces en la carne. Pasó la prueba de la carne. Lo llevan allá a la cárcel. Estuvo en la cárcel. Y no crees tú que la cárcel es fácil. Pero siempre había la gracia de Dios. En él había una marca, y era que Dios estaba con él. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Dios está contigo. Sea lo que hayas hecho en el camino, Dios está contigo. Contigo mujer, contigo hombre, porque Dios no te dejará hasta que haya hecho lo que Él ha dicho. Te va a pasar por el fuego, te va a pasar por el proceso. Déjate pasar por el proceso. Levanta las manos en cada momento que esté pasando el proceso, la prueba, porque Dios te está formando, te está transformando, haciendo de ti ese vaso de honra para Él, ese utensilio de honra para Él. Dios lo está haciendo de nuevo. A su nombre. Y dice, los abrazó, dice, parafraseando: a esto fui llamado Dios. Lo que yo pasé es porque Dios lo permitió para hacer esto, lo que estoy haciendo ahora.
Y todo el pueblo llegó a Egipto. Y ahí tuvo alimentación durante mucho tiempo. Tú eres esa persona. Llégate a los tuyos. Deja el resentimiento. Deja la amargura. Deja el enojo. Acércate a ellos. Porque lo que estás pasando es para Dios glorificarse en ti y en tu familia. Ponte de pie en esta mañana.